Ya vamos a seguir con los Ya. comentarios, amigos, porque tenemos que seguir con el programa de hoy. Todavía nuestra amiga Eli Oye, sí, tenemos no tiempo. ha hablado sobre lo que venía a hablar el día de hoy. Así es que No, tranquilos, amigos, ya los vamos a estar leyendo una vez más. Así es que, estimada Eli, te dejo el micrófono a ti mientras voy a buscar tu presentación, pero sí. ya puedes hablar de ella en Ya. este momento. Sí, voy ahora a ponerle a mi pantalla porque igual no la puedo ver en el celular, es muy chiquitito y necesito telescopio un poco menos. Ok. Bueno, yo voy a hablar del pueblo que comúnmente se le llaman los bereberes. Pero los bereberes, ese nombre viene del árabe que significa bárbaros. Entonces el pueblo berebere se hace llamar Amasik, ¿ya? Amasik en singular y Imasigen en plural. Pero le vamos a llamar Amasik, ¿ya? A las pueblo de bereberes. A este pueblo de bereberes. Y como Hay ven unos ahí, problemas mi de pantalla se ve en audio, pantalla, ¿bien? estimada Eli. Como que se te queda pegado ¿Sí? un poquito. Ok, O sea, te escuchamos, pero como que ya, se queda. Pero ahora te que escucho queda bien, parece. pegado. ¿Se escucha bien? Ok, voy a sacar esto aquí. Ok, me avisa. Ujú. Ok, Dale nomás. ya. Y como ven ahí, ellos no tienen un estado, entonces andan por todos lados, pero tienen una bandera de la cual se identifican y es la que vemos ahí. Es que tiene una franja rectangular azul, después verde y amarilla. La amarilla significa el desierto, el verde significa los montes y el azul significa el cielo. Y ese signo significa hombre libre. Qué interesante, ¿no? Hombre libre. Eh, Aquí puse dos imágenes de mujeres. La del lado izquierdo pienso que es una persona de Amasí. Al lado derecho, no sé, quizás una representación o no sé. Pero sí, ellos se hacen un tatuaje. Aquí creo que a los, no sé, son 12, a los 14 años las niñas le hacen un tatuaje aquí en la pera, en el mentón. ¿No? Oye, Eli, No, dime, perdón, pero dime. te parece un poco a la chica de la izquierda. Sí, A lo mejor tiene como un leve parecido, ¿no? Un oye, aire. sí, tienes razón. Oye, no, sí, ¿por qué puse yo esta foto, estas imágenes? Porque me encanta la decoración que tienen, ¿no? Las joyas estas, las encuentro hermosas. Eh, las encuentro súper lindas y esto que lo cubre la cabeza, lo encuentro precioso. Eh, bueno, ok, sigamos el siguiente, por favor. Pitoto. Ok. Ya, como vemos aquí, si puede ver aquí el lado derecho, se ve chiquitito, no sé, pero pueden ver una clara diferencia entre el norte y el sur, ¿cierto? El norte se ve clarito y después el sur ya se empieza a ver verde. Y ahí está Sahel, es lo que le llaman ese cinturón que atraviesa el continente africano, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Los Imasigen, personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del norte de África. Son los verdaderos nativos de la región. Ya no son los árabes. Los árabes llegaron con su invasión en el siglo VII. Desde Marruecos hasta Egipto, ya usualmente viven, y desde el norte hasta el Sahel. Sahel es esa franja que se ve ahí cafecita al lado derecho, que es la transición entre el desierto y el sabana.
Ahí se dice que hay más o menos como 60 millones aproximadamente de estas personas alrededor del mundo. Se encuentran en Canadá, se encuentran en muchos lugares, pero ahora usualmente se ven en Marruecos y en Argelia. Tengo que mirar aquí en Argelia. Disculpe si de repente me equivoco con ese nombre porque estoy acostumbrada a decirle Algeria en inglés, no Argelia. Ya. Y ¿por qué quise yo hablar acerca de este pueblo, de esta etnia, de estas personas? Porque se conocen como los nómades del Sahara, pero eso es una de las etnias, ¿ya? Que se llama Tuareg, que es una tradición nómada en el Sahara. Y ellos tienen su propia escritura, la que se ve ahí al lado, que se llama Tifinagh, y su propio idioma, que se llama Tamashek. Y como yo me sentí identificada, porque obviamente yo me siento que igual soy un nómade del desierto, veo de Atacama, de un poquito más chiquitito que el Sahara. El Sahara es inmenso. Pero dije yo, puede que hayan ahí algunas ideas de cómo podría yo estar más cómoda en el desierto. Dije yo, bueno, y aprovecho de aprender, ¿no?, acerca de este lindo pueblo. Así vamos a la próxima imagen, por favor, Toto. Y aquí tenemos el arte rupestre, ya que es un parque, que está en Argelia, que se llama Tassili Ager. Tassili Ager, no sé cómo se pronunciará, disculpen, que significa meseta del toro. ¿No les recuerda al toro Apis? Yo dije, qué interesante. Que es el Parque Nacional en el desierto del Sahara, en el sureste de Argelia. Entonces está como en el medio del África en el norte. Posee una de las agrupaciones de arte rupestre prehistórico más importantes del mundo. Este parque tiene 72.000 kilómetros cuadrados, bastante grande, y es un patrimonio mundial UNESCO desde el año 1982. Tienen más de 15.000 muestras de pinturas y grabado rupestre. Es bastante increíble. Y esto me llama la atención, que no esté tan lejos de Egipto. No sé, lo encuentro curioso. Como que no. Traté de entender un poquito más este pueblo y de algunas respuestas que nos puede dar en relación a nuestro pasado, porque lo que yo les estoy leyendo es lo oficial, y sabemos que lo oficial es para que te guíen la percepción. Entonces estoy tratando de ver más allá. Entonces miré yo ciertos personajes importantes, Amasí, ¿no?, bereberes, Amasí, que pudieran darnos algunas respuestas de quiénes realmente son, de dónde vienen realmente. No tienen estado, tuvieron ya, pero están siendo constantemente absorbidos por las culturas de alrededor, ¿ya? Entonces, como que lentamente, que me hizo pensar en los tártaros, ¿no? Bueno, los tártaros ya como que desaparecieron o se escondieron, pero ellos como que quedaron en la superficie y ellos han tratado siempre de ser personas libres, ¿ya? Que no pelearon contra el Imperio Romano que los invadió, no quisieron aceptar la religión, el cristianismo, el católico, y después pelearon contra los árabes, bueno, que sigue, ¿no?, la pelea, que es una situación tensa. Los árabes llegaron con su invasión en el siglo VII. Entonces es una constante pelea, y yo creo que es algo constante que tratan de absorber
este pueblo. Y me gusta que están tratando de mantenerse libres, mantenerse únicos. No tienen estado, pero sus lenguas son consideradas oficiales. Eso lo encontré fantástico en Marruecos y en Argelia. Ahora sí, vamos a la próxima, por favor, Vitoto. Y ahí vemos unos grabados en las rocas, en estas piedras. Arriba es un... se me olvidó el nombre. Ay, se me olvidó. El animalito este, ¿cómo se llama? ¿Una serpiente? No, este que tiene un cuerpito así, con hartas plumas al medio, que es como redondito y una... Ay, ¿Pavo real? No, que tiene unas patitas largas y corren rápido. Ah, Que avestruz. lo persigue el correcamino, ¿no? El correcamino, ¿no? Que es el... Sí, pues así se llama, correcamino. Bueno, y al lado tenemos, oye, que se me olvidan los nombres. Bueno, abajo tenemos el toro. Ya. Es como un ñandú. Eso, exactamente. Avestruz. Entonces yo digo, estos son grabados, para mí, que obvio son grabados con láser o radiotractor, ¿no? Porque no veo yo de qué manera se pueden grabar estas cosas. Que lo encuentro bastante En plena interesante. roca. Plena roca, lo encuentro precioso. Precioso. O sea, es una muestra clara de alta tecnología, estimada alta Elizabeth. Tecnología, claro, exactamente. Y esto está en el parque Tassili Nayer, en este parque, Tassili Nayer. Y si vamos a la próxima, y esta es parte del parque, como se ven, estas rocas altas, estas piedras gigantes, y como podemos ver abajo, que sinceramente yo no encuentro que sea una cosa que, tienen erosión y quedaron así. Yo creo que fueron parte de algo más avanzado, como que son parecido un poquito, ¿no? A lo de las pirámides, no sé, hay algo, quizás abajo hay algo y esto es lo que se ve arriba, que lo encontré bastante curioso. Entonces, este lugar, la verdad que es... Son como monolitos, ¿no? Claro, son bastante altos, son bien... La verdad que no le chequé la altura. Pero son mucho más altos sí que las pirámides de Nubia. Encontré muy interesante. Ahora, si vamos a la próxima. A ver, déjenme acordarme que tengo aquí unas notitas, que la razón por la cual... Tengo oficial, no sé qué interesante a destacar, claro. Obviamente como... ok. No se sabe, obviamente, la ciencia, ¿no? La Matrix, la historia oficial, no te va a decir realmente de dónde viene este pueblo, ¿ya? Entonces queda como en la incógnita. Y hacen pensar de que son parte, como están donde se dice que África es la cuna de la humanidad, se piensa que ellos fueron parte de los primeros humanos, ¿no? Y obviamente a lo largo del tiempo han tenido sus personajes importantes, que hasta personajes en el fútbol, que me imagino que Vitoto los debe conocer a todos. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí. Ay, no sé, por eso que te pregunto a ti, pero los vi aquí que habían varias fotos de varios futbolistas. Dije yo, Vitoto, de Pero futbolistas como surgidos de Argelia, dices tú.
Claro, que son, que tienen Bueno, descendencia el de más bereber. famoso es Zinedine Zidane o Zizou, Ah, ya, ¿viste? porque él tiene padres argelinos, o sea, Ya, es ya, de ya, origen ya, argelino. Y ya. había uno que jugaba en el Manchester City, que se me olvida el nombre, pero era muy bueno para la pelota. O sea, Claro, estos argelinos, los se que son, destacan. sí, se destacan en el fútbol, Mm, ojo. mm, Y mm, de hecho, había un mundial de fútbol que yo no ya. estaba presente, todavía no llegaba a este planeta, Ah, pero chiquitito. recuerdo que Chile estuvo en el Mundial de España en 1982 Ya, y venía, pero con un gran equipo. ya, Entre ellos estaba Caselli, por ejemplo, ya. y, y estaba en un grupo con las dos Alemanias, la Alemania Federal, la Alemania Ah, Democrática, y estaba con Argelia. Y todo el mundo pensaba acá en Chile que ya, con la Alemania Federal iba a ser el partido más difícil. claro. Alemania Democrática quizás podríamos lograr un empate, y con Ya, Argelia, pero le íbamos a ganar fijo. por supuesto, claro. Y al final los argelinos nos ganaron. No, esos Oh, son buenos para la pelota. bueno, sí, son buenos, se destacan. A mí me llamó la Sí, sí. atención de que las personas destacadas, habían varios futbolistas, y dije yo, qué interesante, para que se destaquen, deben ser muy buenos, muy buenos. Eh, bueno, aparte de ello, obviamente hay algunos que han sido obviamente absorbidos ya por las religiones. Eh, entonces hay muchos de la religión importante, papas, etcétera. Pero hay una que me llamó la atención, por ejemplo, esta mujer, que es Gina, que le dieron el nombre, que en árabe significa sacerdotisa. ¿Okay? Ella fue reina y guerrera de la tribu Yarawa. Eh, y fue una figura de la resistencia a la invasión árabe en el siglo VII, comparada con Juana de Arco. Me llamó mucho la atención. Entonces le llaman Juana de Arco de ese lugar. Y esta parte la encontré curiosa. La han descrito como bella y de abundante y larga cabellera, características que se solían atribuir a las hechiceras. Fue uno de los motivos para que el apodo Cajina, que frecuentemente corresponde a quienes se consideran adivinadores del futuro. Me hace pensar que esta persona quizás fue, no sé, pensaba yo Step Down, pero esta mujer dice que murió a los 130 años. Se dice, obviamente la narrativa oficial no dicen, deben haber tenido eh, el año del nacimiento debe estar equivocado y debe haber muerto a los 85 años, pero dicen que sí, falleció como a los 130 años. Eso me llamó la atención, dije ya, ok, porque se acuerdan de que en uno de los directos pasados, no sé, que estábamos pensando que quizás las personas, los humanos anteriores, vivían más allá de los 100 años, quizás 300, 400 años. Sino que después, cuando pusieron las bandas Van Allen, después del diluvio, ¿no? Empezaron los humanos ya, ¿no?, a perder los recuerdos de vidas pasadas y a vivir menos. Nos llegó la enfermedad de los Nos llegó. viejos. Exactamente. Entonces yo dije, qué interesante, porque yo creo que sí, vivió hasta los 130 años. ¿Qué es lo que pasa? De que eh, esto de la invasión árabe en el siglo VII, dice que hubo una invasión árabe. No, la verdad que no se sabe, porque no sabemos realmente si han pasado 2000 años desde el año cero, ¿cierto? Exacto. Entonces puede de que esto haya pasado hace 200, 300 años atrás. Que con todo el reseteo puede ser que hasta hace poco vivíamos mucho más. No sé.
especulando. Ahora, lo otro que yo pensaba, ¿cómo deben haber sido? Porque yo decía, ok, estoy tratando de mirar a estas personas, ¿ya? De en el pasado, que son personas más, son personas como yo, ¿no? Tratando de sacar datos de cómo sobreviven, por ejemplo, los nómades atravesando el Sahara. Lo mismo que pensaba yo cuando estaba yo ahí en mi carpa, pensando en el desierto, cómo poder, por ejemplo, mantener la comida por más tiempo. Entonces, para poder comprar más comida, no tener que manejar tanto y gastar tanta gasolina, y poder mantener mi comida por más tiempo. Entonces yo decía, bueno, puedo hacer un hoyo, envolver mi comida en plástico, hacer un hoyo y taparlo, y así por debajo no se mantiene fresco. Entonces dije, yo así puedo mantener mi comida por más tiempo. Entonces tratando de ver, de saber soluciones. Y me puse a pensar, dije, yo no, ellos son personas igual que nosotros, tienen los mismos... las mismas necesidades, como por ejemplo para mí mantener la comida fresca. Y dije yo, bueno, puede ser, tampoco yo voy a negar la tecnología, si puedo tener acceso, digo yo también ellos no van a negar una tecnología. Lo que me llevó a pensar de que quizás ellos vivían muy diferente a cómo se les percibe ahora, así como pasó con los tártaros, ¿no? Los tártaros quizás vivían con más tecnología avanzada que ahora se considera que no existe, que por eso que ¿no? los sacaron del faz del planeta. Y estoy pensando de que quizás los bereberes, los Amazigh, se me olvida el nombre, los Amazigh, igual quizás dije yo, bueno, a lo mejor no vivían sin tecnología, quizás tenían un poco de tecnología. ¿Quién dice que no? Y entonces, pensando de esa manera, es que estoy tratando de tratando de imaginarme cómo fue el pasado, porque todo el pasado es inventado, ¿no? Y nos guían la percepción para otro lado. Entonces, tratando de ver a través de personas destacadas como ella, por ejemplo, que dicen que murió a los 135 años. Si nosotros vivíamos mucho más, ya 135 años tiene que haber sido hace poco. Si estamos pensando que las bandas Van Halen, 12.000 años atrás, los últimos 2.000 años quizás no han pasado 600, quedan 10.000 años y un poco más. Si vivió hasta los 135, quizás vivió ahora hace poco, no en el siglo 7 después de Cristo. ¿Me entienden Lo cual a lo nos que lleva a voy? pensar que pudiera ser un step down. Puede haber sido un step down, o puede haber sido de que los humanos no vivían tampoco como dicen ahora, que vivían poco menos de los 30 años ya caput. Claro, Entonces, de hecho, Eli, perdón, antes que pase a lo otro, dime, eso es lo que nos dice la ciencia, ¿eh? Que dice, gracias a la ciencia hemos aumentado la esperanza de vida de muchos pueblos, que antes, en los años claro, 50, en los años 60, hasta los años 70, la gente con suerte vivía hasta los 50, 60 años. Y ahora hay muchas personas adultos mayores de 80, 90 años. Y mira, eso es lo que nos dicen acá en Chile a propósito del sistema de AFP, de las cotizaciones ya, previsionales, que ya, cuando se creó el sistema en los años 70, en plena dictadura militar acá en Chile, quienes cranearon este sistema se basaron en que la esperanza de vida en los años 70 en Chile era bastante menor.
Entonces pensaban Mm, que la gente iba a morir a los 70 y tantos años, o iba a desencarnar a los 70 y claro. tantos años. Cuando se han encontrado ahora, en los años 20 del siglo XXI, que la gente está viviendo fácilmente 80 y tantos años, 90 y tantos años. Entonces, Ah, quienes están a cargo de la administración de las pensiones no habían calculado eso y por claro. eso que han bajado, pero ostensiblemente, los montos de las pensiones, que realmente son paupérrimas, Ah, son muy pobres, o sea, sí. nadie puede vivir de las pensiones acá en No. Chile. Me imagino que en el resto de Latinoamérica pasa lo mismo. Vi durante la semana un programa eh, que se emitía en la TV chilena, donde famosos chilenos que cotizaron toda su vida en el sistema de pensiones de acá de Chile, la AFP, y que eran famosos que ganaban mucho dinero en televisión, ahora miran cuánto ganan y realmente es irrisorio, o sea, ganan como Mm, 140.000, 170.000 pesos. claro. 150, 160 euros para que lo noten en los distintos Al países. mes. Hoy en día, al mes, hoy en día nadie vive con eso. Entonces, y la AFP le echan la culpa a que la gente ahora está viviendo más, gracias a la esperanza de vida, gracias a la ciencia. A eso quería llegar. Increíble, Pero ¿no? ahora, pero ahora estamos viendo, gracias a lo que está exponiendo, es que la gente vivía mucho más antes Mucho que más. ahora. Yo creo que sí, vivía mucho más. Y tengo otro ejemplo. En la próxima, por favor, Vito, que tenemos, por ejemplo, al rey de Numidia, que fue el primer rey de Numidia, Masinisa, que tenemos al lado derecho, que muere a los 90 años. Pero no es que muere solamente a los 90 años, sino que murió con realmente cabalgando y liderando todavía. Su último hijo lo tuvo a los 86 años. Bueno, todos dirán, bueno, habrá sido hijo de él, pero, Era un campeón el hombre, era un pero campeón. era un campeón, claro. Yo digo, bueno, a lo mejor lo que se puede ver ahora, bueno, sí, a los 90 años, pero a los 90 años se acaba estoy liderando, me da que pensar y deja 44 hijos porque tenía un harem. ¿Un harem le llaman en español? Harem, le dicen en inglés. Entonces tenía muchas esposas. Um, Ahora, yo digo, ok, estas son una de las personas importantes. Entonces, como que yo creo que si ponemos a buscar más personas, vamos a encontrar más. Y ok, lo dejo ahí. Ahora, otra cosa que me llevó a Egipto es Ptolomeo, el que se ve ahí abajito, de Mauritania, ya con descendencia de de la parte materna de Amasij, ya, berebere, que él fue nieto de Cleopatra y Marco Antonio. Y lamentablemente fue ejecutado por Calígula. Oye, eh, con solo decir el nombre Calígula me trae, ah, me da cosa, no sé. Y fue el último Ptolomeo de esa dinastía. Mira, yo sin saber esa historia, estimada Eli, por lo que Sí, comenta acá, claramente esta persona pudo haber reclamado el trono de Egipto para sí. Entonces, Calígula ¿ya? pudo haberlo visto como un enemigo político en la zona. Exactamente, eso es lo que piensan. Dan muchas teorías del por qué fue asesinado, ejecutado por Calígula, y una de las razones fue esa. Um, Ahora, ¿por qué puse esto? Eh, esta cosa que lo encontré interesante, esta persona, ¿por qué lo puse aquí? Porque yo sé que Atena en estos momentos está trabajando con Gosha y Robert, respondiendo a las muchas preguntas que le hicimos hace un tiempo atrás, unos meses atrás, acerca de Egipto. Y Gosha mencionó de que, no sé si están terminando ya un video, todavía están trabajando en la respuesta a esas preguntas
que Sí, recuerdo que por parte de nosotros tres les mandamos como 30, 40 sobre preguntas Egipto, dije, nos fuimos en la sobre volada, como Egipto. decimos acá en Chile. Claro. Entonces dije yo, a lo mejor se olvidaron o no pueden responder esas preguntas, pero Atena dice de que van a responder a las preguntas porque encuentran que esa historia de Egipto es muy importante saber. Y me llamó la atención esto es lo que estoy diciendo. Quizás hay algo aquí en relación a esto, no sé, estoy esperando ansiosamente ese video, porque cada vez que estudio algún pueblo, como que constante me lleva a las dinastías, me lleva a Egipto y caigo en, ya sea en Alejandro Magno o usualmente caigo en alguien que fue de la dinastía de Ptolomeo, que creo que no sé si fueron 15 en total o algo así. Entonces me llama la atención que en, hay, hay como ramas que llegan a Egipto. Um, que a todo esto hace que el mundo se achique. Ujú. ¿Y por qué digo que el mundo se achique? Porque pienso yo que con la división que hicieron de países, que todo eso es ficticio, porque no fue una evolución natural, ¿no? Eh, encuentro de que trataron de hacer el mundo y nuestra historia algo que sea enredoso y que sea grande y que no podamos ver una cosa de otra. Entonces, yo creo que buscando este tipo de cosas, ¿ya? Que conectan, por ejemplo, los bereberes, esto con Egipto, con las dinastías, encuentro de que vamos armando un puzzle. Entonces, pienso que esta es una piececita más del puzzle grande que quizás vamos a empezar a ver cuando salga este video con las respuestas de Atenas y del equipo tahitiano realmente. Eli, Sí. ¿sabes qué? Lo que Mm, acabas de comentar me recuerda a algo que ya se ha ya. dicho en la divulgación, Mm, que Israel, en el fondo, nace de Egipto. Son ya, egipcios. el O egipcio. sea, todos los que acompañaron a Kenaton, que les llaman Moisés, en Ya, realidad eran egipcios. claro, O sea, y después se claro. fundaron las religiones, pero claro, las fundó Religiones. Roma y Roma le dio como una Una historia a toda esa historia a zona toda esa que zona es el que es Canaán. el Canaán. Ahora me escucho Exactamente. súper doble, Ahora me estimado escucho Benjamín. súper doble, estimado Benjamín. Dame un segundo, Pero ya te Dame un vamos a dar la segundo, palabra. ya te vamos a dar la... Esa, ahí sí, gracias. Entonces, Canaán forma parte de Egipto, porque de hecho, en la antigua historia de Egipto, y se ha reconocido por la historia oficial, ya, llegaban hasta Turquía en algunas partes. claro, ¿viste? Por el sur llegaba a lo que era Nubia, que es Sudán, lo que acabo de mostrar yo. Pero Claro. anda a saber tú su zona de influencia hacia el oeste, en la Sí, tierra de los bereberes. claro. Entonces, y ahora, gracias también a la divulgación, hemos sabido que Sumeria ¿Mm? era Egipto. Era Egipto. Cuando los historiadores nos ponen a competir quién era la civilización más antigua de la historia, o Egipto o Sumeria, ¿cierto? Como que Claro, se ponían a discutir, no, que era Sumeria, no, que era Egipto, y en otro grupo que los ponían a pelear entre los arqueólogos. Pero en exacto. el fondo, Sumeria es Egipto. Y Ya, todo lo que era la Babilonia, toda esa zona de la Mesopotamia, era Egipto. era Egipto. Entonces, es la misma civilización que le están poniendo distintos nombres. Y Exactamente. ahí se me empieza a aflorar Claro. el demonio de Tasmania, así que mejor te doy la palabra, estimada Elizabeth. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Estaba yo leyendo la historia que hay, por ejemplo, empecé por Wikipedia, por supuesto, y después así me fui desplazando alrededor del internet y dije yo, no, me salió el demonio de Tasmania, le hice cariño, y dije yo, ok, esa es la idea, esa es la idea de esta agenda, de que realmente uno se pierda, no tiene pies ni cabeza. Es algo que la historia nos quieren dar, nos cuentan cuentos. Y la historia básicamente las personas se la tienen que memorizar. Ese es Ujú. el problema con la historia y la arqueología, que quieren hacer que nosotros la memoricemos
y ya. Entonces no se cuestiona, no se investiga y menos unir, o sea, unir lugares, por ejemplo, Egipto, con lo que tú estabas explicando en estos momentos, Vitoto, de unirlo, que no haya unión, ¿ya? Que no se vea de que había conexión. Entonces, el por eso que empezaron con los países, el por eso de que empezaron a dividir el mundo, el cual pienso yo que empezó así de lleno en el siglo XIX, en los años Divide 1800. y vencerás. Divide y vencerás, y claramente, y los dividieron a todos, y, y bueno, Y aquí estamos, todos divididos. aquí estamos todos Oye, Eli, divididos. Dime. pero perdón, le había quitado la palabra a nuestro amigo Benjamín, Sí, que algo sí, quería decir. dale. Ya dale, Benjamín. Cuenta, cuenta. Oye, no, iba a comentar algo con respecto a Israel. Es que el otro día, por casualidad, vi una imagen donde estaba representado Israel, alguien la compartió. Eh, ¿Será, por casualidad, es una suposición mía, o a lo mejor lo dijeron las chicas, pero no me quedó claro, que como el cabal tiene esa afición por dar vuelta y por revolver las cosas, ¿será que Israel significa Isis, Osiris y Horus, pero los que originalmente eran taigetianos, se supone, Isis, Osiris y Horus, sabemos nosotros que Horus sería la nave, ¿no será que tomaron esta figura y la secuestraron para ellos, representándose a la vez Nefertiti como Isis, como solía ser Cleopatra también, eh, Ra, el dios Ra Ra. como Osiris, que sería Akenatón en este caso, y Horus, que sería él, o Elohim, la Bueno, parte así lo como rebautizaron astral. como Yahvé. Claro, Él, ¿viste? él. Entonces es como que tomaron estos símbolos que originalmente eran de los maestros que vinieron hasta a estos bases de la federación acá, que era el Egipto predinástico, y tomaron la figura de estos dioses y los hicieron como propios, digamos, para representarse, como para mostrarle al pueblo que ellos eran de un origen divino. Sí, pienso que a lo mejor ese nombre sale de esa trinidad y de esa subversión, como que subversan el nombre, en este caso, de esta trinidad y se lo adjudican a sí mismos, como para que la gente piense que son de un origen así estelar o que vienen de afuera. Eso, iba a comentar, básicamente. Sí. Me quedé pensando también. Como lo hacen, porque es la tónica, es lo que hace el cabal siempre, pues toma los símbolos que eran de nuestro lado, por así decir, del Claro. lado estelar, y lo toman y lo secuestran y lo transforman en un símbolo de ellos, como la pirámide, las alas, los toros, las serpientes, etcétera, etcétera. Pero queda ahí para pensar. Claro. Voy a apagar el micrófono porque no... Y creo que eso es lo que tenía. Parece que no tengo más. Sí, era hasta la séptima. Sí, creo que era eso. ¿Qué más quería decir? Creo que eso fue todo. Lo otro de que hay mucho más que se puede investigar acerca de esto. O sea, estamos aquí mirando la superficie, pero mira qué interesante, estamos realmente mirando la superficie de esto y ya estamos viendo conexiones y, y sacando, yo encuentro que excelentes conclusiones que tienen sentido, ya que uno realmente puede ver una evolución y todo tiene sentido en contraste con la historia que nos cuentan, que cada vez que lo miro, digo yo, oye, pero es que la historia loca que nos cuentan, que no tiene pie ni cabeza, o sea, uno dice, ¿y de dónde vino este pueblo? Y, o sea, todos los pueblos no tienen idea de dónde vinieron. Y algunos Indoeuropeos. desaparecieron, claro, Todos algunos vienen del desaparecieron Cáucaso. de la noche a la mañana y nos quedamos ahí nomás, porque no se sabe nada más. Y no, si son puros cuentos, pero lo bueno de que
si empezamos a indagar un poquito, ya que estamos en la superficie, empezamos a ver conexiones. Siento de que si quizás empezamos a indagar un poquito más y vamos más a fondo en lo que ya hemos ya investigado, encuentro que ahí a lo mejor empezamos a encontrar el hilito y las conexiones, pienso yo. Sí. Yo creo, Eli, ¿no? lo que te quería apuntar era el asunto de la Atlántida. Recordemos que la Atlántida era un continente grande que acá, sí, ahora gracias a la divulgación sabemos que se llamaba Apalaquia, Ya, y de ahí ya, viene el nombre de los montes Apalaches que están al este de los Estados Unidos. Esa era como la zona occidental. La ya, ciudad más grande era Atlantis, que está, bueno, se hundió y está debajo del Mar Caribe, ya ya, probablemente entre claro. Cuba y las Bahamas. Ujú, Y tenía varias ciudades importantes. Una de las más grandes e importantes estaba en el ya, Sahara y se llamaba el Ojo del Sahara, ¿ya? ya. Entonces es probable, y según lo que yo sabía antes de los Ahí bereberes, está la es conexión que con Egipto. sean como sobrevivientes al diluvio, a todo este colapso de Tiamat. Entonces, Ya, porque, claro, lamentablemente lo que nos han dicho en el colegio, y más que nada que el colegio de la religión, es que solamente hubo un grupo humano que sobrevivió al diluvio, que era los que estaban en el monte Ararat, eh, con, ya. con Noé, ¿cierto? Y que de Ujú, ahí sale todo. Mira, ahí Benjamín va a empezar a mostrar en pantalla lo que es lo que a queda ver. del ojo del Sahara. Ahí se está viendo. Ah, sí, Entonces, sí, si sí, se sí. fijan, claramente se ve un ojo, pero al mismo No. tiempo son círculos de tierra que, si ustedes se fijan, pudieron haber estado llenos de agua, así eh, como grandes círculos de agua. Y yo lo veo como un mecanismo como defensivo, es decir, como lo que usaban los castillos medievales, porque tú no podías invadir un castillo eh, sin pasar por esta zona de agua. Entonces, para acceder a un castillo utilizaban puentes, ¿cierto? Entonces, cuando venía el ejército del propio castillo, estaba el puente puesto, pero cuando venía el otro ejército, retiraban este puente y no podían pasar porque era una zanja de agua que tenían que cruzar y ahí estaban los arqueros y podían ahí arrasar. Entonces es un diseño inteligente para resguardarse de posibles invasiones, lo que son estos círculos concéntricos de agua. Yo lo encuentro bastante inteligente ese diseño, y que permite incluso que lleguen barcos hasta las zonas más céntricas de la ciudad. Entonces, imaginemos grandes buques que tenían un montón de carga y está pensado para el comercio esa ciudad también. Mira. Por algo, por ejemplo, Venecia fue Venecia, la gran Venecia, en esta época moderna, bueno, que la ponemos ahí en Sí, duda, se pero ve, claro. fue bastante importante Venecia justamente por estos canales. ¿Me entienden? Que facilita mucho el comercio. Entonces, ahí el Ojo del Sahara pudo haber sido como una ciudad muy importante dentro del comercio en la Atlántida, y que quedó ahí grabado en la arena del desierto, se anduvo perdiendo, pero la redescubrieron, ¿ya? Y los arqueólogos tradicionales te dicen, no, es una formación natural. Sí, anda a encontrar Sí, esa claro. formación Anda, natural. pues. Y no solamente ahí, sabemos que en España han encontrado vestigios de ciudades similares. Por eso que cada cierto tiempo aparece como en las noticias de internet que dicen, acabamos de descubrir la verdadera Atlántida, cuando en realidad Siempre, eran sí. ciudades que se copiaban. Era el mismo diseño que se iba repitiendo. Por eso que sí, es probable que haya pertenecido al mundo atlante. Entonces, se dice que los bereberes provienen de la Atlántida. Y me parece que hay una reina que fue muy famosa dentro del norte de África que se dice que era de la Atlántida. No me acuerdo el nombre, soy malo con los nombres, pero Ah, sí. había una reina que era del norte de África que se dice que era de la Atlántida.
Así que ahí sí lo podemos averiguar como para comentarlo Ya, ya en los próximos programas, pero sí. ya, Eso es lo que yo te quería apuntar sobre los bereberes, que era lo que yo sabía de antes. ya. Y las conexiones que tú estás haciendo la encuentro muy válida, porque como tú dices, en las clases de historia nos tienden a poner todo dentro de un periodo, un lapso, y decir, mira, esto ocurrió en este periodo, en este lugar, y no hay conexión. Y te dicen, no, mira, hasta el momento no ha habido ningún descubrimiento, algún estudio que vincule a un pueblo sobre el otro. Yo, por ejemplo, en Claro, mis clases de historia, yo había visto, ponte tú, no sé, no fue en internet, esta no era la época de internet, era la época de las revistas como el Muy Interesante, no sé, que de repente te salen como alguna publicación arqueológica y yo me quedé con ya. una revista del Muy Interesante donde encontraron vestigios de, me parece, artefactos fenicios en Brasil. Y como que escritura fenicia Ya, cuneiforme la encontraron en unas playas brasileñas. Y esa sí, fue la publicación. Y yo se la dije a mi profesor de historia. Y yo dije, profe, mire, ya, mire lo que aparece en esta revista. Y mi profe me quedó mirando, si mira esto. Y dije, mira, en realidad difícil que los fenicios hayan podido llegar a la zona de Brasil porque hay unas corrientes que provienen desde la Antártida, que son de sur a norte, entonces navegar por esas aguas se hace muy difícil. O sea, él me trataba de explicar lo claro. difícil que pudo haber sido para los fenicios llegar a las aguas de Brasil, ponte tú. Entonces Claro. siempre como que le buscan una explicación lógica para que eso no se produzca. Mm, Pero ¿quién te dice que a lo mejor los fenicios no utilizaron barcos, sino que naves? Y que los fenicios no eran un pueblo, así que nosotros le estamos asignando con exacto. nombre y apellido, sino que eran seres estelares y que en realidad Fenicia era el mismo pueblo, que era Egipto, era Canaán, era el mismo pueblo. Porque no Y habían ahora divisiones. no habían divisiones, No hay entonces, y divisiones. después entendemos que los palestinos, por ejemplo, yo me acuerdo en algunas clases de periodismo en la universidad, tenía un profe yo alemán, y ese profe alemán me decía, mira, los palestinos se dice que eran los filisteos de antes, que están mencionados en la Biblia, que esos eran los palestinos. Y los filisteos, remontándonos a los libros de historia, se dicen que eran los pueblos del mar, que llegaron del mar. Pero ¿llegaron del mar de Grecia o llegaron del mar más allá, así como de la Atlántida? Si nos remontamos Claro, más po, para atrás. claro. Entonces, claro, y ellos supuestamente eran como los invasores porque Canaán era como la tierra prometida, una cosa así, porque antes estaban los israelitas que después se fueron a Egipto por José y ahí inventaron toda la historia, ¿cierto? Esa Claro. historia chamullenta que encontramos acá en los libros de Los historia chambres. y también más que nada en el Antiguo Testamento. Pero si nos ponemos a pensar, oye, si en el fondo Egipto también era Atlántida. Atlante, Hay claro. una conexión Irlanda con Egipto. Primero los Claro. sobrevivientes de la Atlántida llegaron a Irlanda porque era el destino más próximo, eran las tierras altas más próximas. Y después se fueron a Egipto. Y ahora lo hemos estado viendo gracias a las taigetianas y lo abarcamos en este mismo programa cuando estuvimos hablando de las tribus celtas que mostraban que eran todos colorines y que la monarquía egipcia eran de colorines también. Entonces, y esos colorines, si no eran atlantes, ¿qué eran? Entonces, en el fondo, ¿qué te quiero decir con todo esto, estimada Eli? Que el mismo pueblo sobreviviente de la Atlántida, en esta zona Claro. del planeta al menos, Sí, o sea, lo que es el eso dicen. Mediterráneo, egipcio, Mm, norte de África, mientras que acá en América llegaron los que salieron de Lemuria al igual que los que llegaron al Japón, por ejemplo. claro, Entonces, esta claro. zona de Egipto, el norte de África, el occidente de Asia, de Resto, Europa, era toda Atlántida. Pero aquí le claro. estamos poniendo nombre a los pueblos. Sí, Eso era lo que te exacto. quería comentar, estimada L. Ah, sí, sí, exactamente. Y eso es lo que, mirando aquí al mapa, de nuevo, claro, se ve como realmente si le sacamos todas las divisiones, podemos ver que todo eso era Atlante. Am,
Claro, o sea, cada vez está más clarito la cosa, más clarita la cosa. La idea es poder encontrar las conexiones, que yo creo de que si investigamos un poquito más a fondo, vamos a ir encontrando las conexiones por todos lados. Claro. Ahora estoy pensando yo en relación a una cosa que me llama la atención, que como que no lo he podido entender muy bien. Ok, dividieron el mundo entero en países, ¿ya? El cual no estaba antes, ¿ya? ¿Cómo, desde cuándo lo deben haber hecho para que cada país, porque realmente uno puede ver que en cada país, todas las personas los rasgos son diferentes. O sea, si vas a Corea, tú dices, es coreano. Si vas a Australia, son diferentes. Si vienes a Chile, es diferente. Y si vas a Perú, tienen como, son parecidos, pero hay una diferencia. Bolivia, hay otra diferencia. Igual en Sudamérica, yo creo que alguien viene de Europa, viene a Sudamérica y nos ve a todos iguales. Lo que me pasó a mí cuando llegué hace 6 años, yo veía a toda la gente en Chile igual. No podía ver la diferencia entre los hombres o de las mujeres. Las mujeres las veía todas iguales, los hombres los veía todos iguales. Entonces empieza que las personas de Europa, por ejemplo, vienen a Sudamérica y nos ven a todos iguales. Pero nosotros podemos ver las diferencias. Yo digo, nosotros vemos la diferencia, nos han hecho creer que hay diferencia y realmente no. Es decir, porque yo digo, hay tantos países, tantas divisiones, y pensé, dije yo, ¿desde cuándo empezaron a tener, cuándo fue la división para que haya habido una evolución en la cual se diferencian tanto de un país a otro? Y dije La yo, mezcla, ¿entiendes? pero Porque, dale. por ejemplo, claro, en Australia tú ves las personas, bueno, ahí hay una diferencia, quizás podemos poner en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se ven unas personas que tú no puedes decir, oye, mira, son igual las que viven en China. No, hay una cierta diferencia. Y después China comparas con Chile, no puedes decir, oye, no, si son iguales. Hay una diferencia. Entonces yo decía, tantos países, ¿cuándo lo dividieron para que disculpen el español, eh, se hubiera dado una diferencia en, de pueblos, de personas, para que nos veamos tan diferentes? Porque se necesita una evolución natural para que nos empecemos a ver tan diferentes. O sea, si tú, por ejemplo, divides Australia ya en 40 territorios, ¿ya? Y no las dejas pasar y dices, ok, necesitas visa, necesita cada uno su pasaporte. Después de un tiempo, cada región va a empezar a verse diferente a la otra región, ¿ya? Empieza a pasar eso, pero se necesita una evolución bastante larga por harto tiempo. Yo dije, entonces, ¿cuándo hicieron las divisiones? Pero después me puse a pensar, yo dije, cuando yo llegué de Nueva Zelanda, yo sé que yo soy chilena, yo no pude distinguir una persona de otra. Yo todas las mujeres las veía iguales, a todos los hombres los veía iguales. Si alguien viene de afuera y viene a Sudamérica, uno los ve a todos iguales. Si uno va a Asia, tú vas a ver a todas las personas iguales. Yo fui a Hong Kong y yo no pude ver ninguna diferencia. Entre los hombres yo los confundía. Todos eran iguales y todas las mujeres eran iguales. Pero entre los países asiáticos pueden decir, no, él es coreano. Obviamente hay una diferencia con el chino y obviamente hay una diferencia con el japonés. Pero será de que ellos se creen diferentes porque los hicieron pensar que eran diferentes, pero no son.
Entonces ahí sería un pueblo asiático, después está el pueblo, ¿no? El país americano y después está el pueblo europeo. Entonces, ¿somos cuántos grupos realmente? ¿Unos 7, 8? Se dicen que son como las 6 o 7 grandes razas. Por Claro. ejemplo, lo que yo te decía al principio del programa, los subsaharianos, bueno, acá le llamamos negros, ¿cierto? Ya, Están los de etnia árabe, que en realidad serían como lo que se dice de los hebreos. ¿Cómo se llaman este grupo? Bueno, pero son parientes todos, claro. los israelitas de Ya, los árabes, ¿ya? Ya, ahí hay un ya, grupo grande. ya, Ahí llevamos 2, ¿cierto? El ya. tercero sería América completa, que son los hombres de Sí, piel roja, tú iguales. ¿cierto? Ya, ya, ¿Ya? Están los europeos mediterráneos, ¿cierto? Que son ya, la gente de los ojos café, piel blanca y todo eso. ya. Están 5, los rubiecitos, los caucásicos, ¿cierto? Claro, Y 6 claro. estarían los orientales, chinos, japoneses, mongoles, todo eso. Y podría haber Ya, una séptima que serían los oceánicos. claro. Y Sí, ahí yo creo. están las 7 Y grandes ahí razas. serían ¿Me entiendes? las siete Todos los grandes demás razas. son mezclas. Ahora, lo que ha dicho la Claro. divulgación tahitiana y esfaruniana es que cuando tú Mm, mezclas las razas, mm. el resultado de esa mezcla se verían los latinos. Nosotros somos el resultado de todos los pueblos. Ah, Entonces, esa es la ah, razón por la ya. cual los alfratianos lucen como ¿Ya? latinos, porque sacaron personas de distintos puntos de la Tierra, que eran de estas distintas razas, y cuando se mezclan entre sí, eh, da la apariencia de un latino. Mira, te doy un ejemplo. Ya. En Asia, tú puedes distinguir a las personas que son del oriente, así como de Corea, de China, de Japón, que lucen distintos a los del sudeste asiático. Los del sudeste asiático, sí, son chinitos también, de ojos rasgados, pero tienen comunicación con lo que es la Oceanía y también con un poco de África. Entonces, si tú Claro. mezclas los tres, vas a obtener como una especie de latino de Asia. Mm, Entonces, cuando mm, tú ves a un filipino, a una filipina o ves a un tailandés, sus rasgos es como la mezcla entre un latino y un chino. ¿Me mm, entiendes? Entonces, por mm. eso que tú dices, esta parece que viene del sudeste asiático, porque se parece un poco a nosotros en sus rasgos Ya, latinos, ¿me entiendes? claro, Entonces, ahí hay una claro, mezcla. El sudeste asiático es súper mezcla también. Entonces, claro. ahí se ve eso. Entonces, lo de las mezclas, claro, cuando tú las mezclas, vas a obtener a un latino. Y esos somos los que somos nosotros. Una súper mezcla Claro. de todo. Claro. Entonces, si empezamos a ver de que realmente no hay tanta diferencia entre los países, significa que la división de países fue hace muy poco. Eh, y empezamos a ver eh, de que fácilmente se pueden encontrar conexiones entre un país y otro país, de un pueblo y otro pueblo. Creo de que no hay que indagar mucho para encontrar estas conexiones. Se nos va a hacer mucho más fácil el trabajo, yo creo, en este aspecto. Eh, pero esa es la parte en la cual yo al principio decía, ¿cuánto realmente hicieron las divisiones de países como para que todos se vieran tan diferentes? Pero en realidad no, yo creo de que nos han hecho, no es por guiar la percepción, igual hay algunas diferencias, sí, pero yo creo de que la percepción guiada es tanta que nosotros mismos nos diferenciamos y nosotros las diferencias las vemos nosotros. ¿Me entiendes? Algo ficticio que está en nuestras mentes. Porque, ¿por qué pasa de que si uno va a China, por ejemplo, no vas a poder distinguir un hombre de otro hombre? Se te va a hacer súper difícil. Después de un tiempo, de unos años, tú vas a poder decir, ah, esta es la vecina de allá y esa persona es de allá. Pero Sí. al principio es una cosa que son iguales. Y ellos te van a mirar y te van a decir, pero si yo me veo tan diferente a esa persona.
Eli, Entonces la los percepción de peloteros ellos la es sufrimos. pegado, ¿ya? Los peloteros cuando Pero, vemos jugar a Chile con Japón o Chile con China, nos cuesta ya, distinguir a los chinos y a los japoneses. Entre ellos los vemos ya, todos igual en sí, pantalla, sí, así que te vale, la doy. claro. Benja quiere decir algo. Sí, sí. Sí, iba a comentar, es que en realidad, si lo vemos así desde un punto de vista más extraterrestre, no seríamos razas diferentes. O sea, cabríamos todo dentro de lo que es liriano, pero sí son variantes. Y esto se debe a lo que ellas nos mencionaron, que por ejemplo, si supongamos que la versión más antigua, la modificación más antigua, supongamos, eran de piel oscura, al trasladarnos a las zonas donde hay menos sol, el pigmento de la piel empieza a desvanecerse para tener un mejor aprovechamiento de las pocas horas de luz solar, como por ejemplo en los países nórdicos. Entonces, ahora, ojo, que hay otra cosa que hace esas diferencias, que yo creo que también es lo que viene dentro. Es como, por ejemplo, Sí. por así decirte, yo que me interesa mucho la genética, por ejemplo, que lo veo en mis gallinas, en los pollos. ¿Se acuerdan que les conté esta historia del pollito que nació, que yo quería sacar parejitas del papá y de la mamá, separarlas? Y al final nació este pollo y no se parece a ninguno de los dos. No se parece ni al papá ni se parece a la mamá. Entonces, lo que yo tengo la esperanza es que la generación siguiente aparezca los genes expresados del papá y de la mamá, que eran los que originalmente quería reproducir. Supuesto, a mí no me importa, lo quiero igual, eso no hago diferencia, pero eran una raza que yo quería así como mantener porque eran como distintos. Entonces, por ejemplo, en mi familia, que somos súper mezclados, que somos súper quiltros, de repente aparecen los genes eh, aleatoriamente, muy random. Entonces, por ejemplo, de 4 hermanos, a ver, por ejemplo, mi papá es chileno, supongamos. Mi mamá es hija de una eh, de un hijo de alemanes y la mamá es hija de irlandeses con mapuche y con Ah, italianos. Entonces hay un wow. revoltijo enorme en mi familia, muy random. Entonces de repente, por ejemplo, de 4 hermanos son todos así, piel blanca, ojos café, pelo café, y de repente sale uno rubio, así, ojos verdes y pelo dorado, así como unos colores que nada que ver. Entonces son como que los genes se expresan, pienso yo, no tan aleatoriamente. Yo creo que depende mucho de en la frecuencia del alma que va a ocupar ese envase, ese contenedor orgánico. Entonces, claro, ya ahí nos metemos más en el campo de la metafísica y todo, pero es interesante. Pero como les decía, o sea, no creo yo que sean razas, yo creo que son variantes solamente. Quizás una raza diferente sería a lo mejor los andromedanos, no sé, Ya, pero creo que acá somos como variantes nomás de lo mismo y se expresa los colores según los ya. colores y el carácter según el catra que esté ocupando ese vehículo, pienso yo, es una Claro, suposición mía, o así lo entiendo por lo menos. Entonces, yo, claro. por ejemplo, particularmente de mi familia, saqué más marcados los rasgos irlandeses y los rasgos mapuches. Porque si bien mi abuelo, que era irlandés, que era muy grande, yo salí más bajo, no soy tan alto como él. Y no soy tan irlandés porque tengo los rasgos más toscos de los mapuches. Entonces, así como que se va mezclando. Pero también eso pienso yo que tiene que ver porque mi ser, digamos, tiene conexión o funciona mejor con esa genética. Por eso salió esa combinación de genes cuando yo nací. No creo que sea aleatorio, yo creo que uno lo diseña antes de encarnar. No sé, También, claro. eso. Sí, ¿ah? Entonces ¿Cómo ahí creo que se sería, producen estas mutaciones. ¿Cómo? ya, claro, cómo sería, pienso yo, un Urban inmersión? ¿Cómo sale? Hay mucha gente ¿Cuál que es bien sería ahí bastante. la decisión? Bueno, ¿Cómo saldría ese Nuestro Cúpure. amigo Cupo, nuestro cupuri? amigo Cupo. Acá en la casa ¿Cómo también se tenemos un bien? Urma. Y si bien tienen Duermen cosas de harto. gato, si bien tienen cosas de gato que los delatan a lo mejor físicamente, hay muchas cosas que son muy de gato, por ejemplo, Sí, los sí. gustos. Y ahí yo creo que se nota más. No me digas. Porque claro,
Hay un montón de más gatos diferentes, pero sabemos más o menos cuáles son las características de cómo les gusta vivir a ellos y qué cosas les gusta hacer. Entonces, creo que por ahí se expresa más la cosa. Ya. Qué lindo. Eli, yo me acordé de una cosa. Ya. A mí me gusta ver, por ejemplo, esos programas en televisión que muestran a las personas viviendo en países distintos a los de origen, como de cámara viajera, Ya. etcétera. Y yo veía a una persona que parece que era de ascendencia japonesa y venía a Chile y bueno, ha estado toda su vida en Chile y entonces este japonés decía, a mí me da risa andar por la calle en Chile porque todos me ven como si fuera un extraterrestre. Claro, acá somos todos como latinos en cuanto a rasgos físicos, entonces que aparezca alguien como de rasgos orientales llama la atención y la gente los queda mirando. Ahora, va a depender de la ciudad en la cual tú estés inserto. Por ejemplo, hay ciudades más cosmopolitas que otras. Por ejemplo, Santiago de Chile, tú te vas por el centro y vas a ver gente de todas las razas, ¿ya? Pero si tú te vas a un pueblo, entre más rural sea el pueblo, claramente les va a llamar la atención personas que no tengan rasgos latinos, ¿ya? Mira, sin ir más lejos, cuando ocurrió toda la crisis de Haití, producto del terremoto, de los problemas políticos que ha tenido Haití por ahí por el año 2010, 2011, antes de eso, en Chile, si tú hacías como una revisión de todas las ciudades, no ibas a encontrar a ninguna persona negrita, ¿me entiendes? No. Eran muy raros. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica sabemos que habían muchos esclavos que provenían del África, que es el tema que justamente nos convoca el día de hoy, y que se quedaron en esos países, principalmente en lo que es el Caribe, ¿ya? También avanzaron a la zona de Perú y Bolivia, pero en un grado menor. Pero lo que es el cono sur de América, Chile, Argentina, Uruguay y parte de Paraguay, no se insertó tanto la esclavitud proveniente de África. ¿Me entienden? Entonces, eso que dio a pie a que se homologara un tanto la raza acá en esta parte de Sudamérica. Entonces, ver personas con color de piel negro acá llamaba mucho la atención. De hecho, acá en Chile bastaba que una persona fuera un poco más morena que otra y a esa persona morena le decíamos el negro. ¿Me entiendes? Pero era una persona que Claro. era de piel un poco más morena Sí. que el resto, pero era de color latino, pero le decíamos el negro. Y cuando llegaron los haitianos, llamaron mucho la atención por eso, pero se diversificaron tanto por todo Chile a propósito de la crisis que ellos tuvieron, que ahora es muy común verlo. O sea, ya nadie los queda mirando. A eso quería llegar. Antes todos los quedaban mirando, ahora ya los ves por todas partes y ya no es tema. Y de hecho, la otra vez vi a una atleta de origen haitiano porque había quedado huérfana, producto justamente del terremoto de Haití, y se la trajo a Chile a un general de la Fuerza Aérea. Y esa niña, ponte tú que llegó acá a sus 7 años, y después la entrevistaron en televisión y se convirtió en una velocista, en una atleta velocista, de estas que corren en los 4x100. Y la entrevistaron y esa fue la primera vez que vi a una persona de color negrito hablar como una chilena, como nosotros, con garabato, con modismo chileno, o sea, para mí que dije, ¿qué onda? Qué raro. Y mira, me lleva a pensar en otros youtubers. Hay un youtuber que es un gringo como algo gordito, y el tipo, pero la lleva en YouTube, tiene millones de visitas. ¿Por qué? Porque es súper bueno para aprender idiomas, pero en 2 o 3 meses. Ay, Entonces, lo que él hace, ponte tú, se va a estos restaurantes chinos de Nueva York y habla con los dependientes, con los cajeros, con todos, son chinitos, ¿ya? Y le habla en el wow. chino mandarín a ellos y se sorprenden así como, un americano hablando chino mandarín y se ríen con él. Entonces, ahí yo noto que incluso cuando tú
traspasas esos límites culturales, ya la gente no te ve a ti como un desconocido, sino que se produce como una amistad. Les caes bien a la gente, te sonríen, te echan tallas, te echan chistes y ya eres como amigos. O sea, la barrera idiomática es muy importante. Entonces, este chico, este gringo, Mira. aprende idiomas, pero con una velocidad increíble. O sea, todas las semanas te saca un video distinto hablando en un idioma local muy único. La otra vez lo vi Increíble. compartiendo con unos Qué africanos, envidia. que no me acuerdo si eran de Uganda, de Ruanda, y les hablaba en su idioma, pero más o menos imitando la fonética, la voz de ellos, entonces parecía como uno de ellos. Y cuando estos africanos lo quedaban mirando, se reían así, oh, mira qué loco, habla como nosotros, nos entiende. Y incluso le invitaban para las casas, les daban comida, todo gratis. Ya, y hay otra cosa que me acordé de este mismo tipo, que se aprende mucho viendo YouTube con otras cosas. Entonces, Sí, aparece cosa buena. vi que este joven, porque es un jovencito, tiene como 30 años, se fue hacia el Amazonas y compartió con una tribu del Amazonas ecuatoriano, me da la impresión. Ya, y tenían su propio idioma y toda la cuestión, y les habló en su idioma autóctono, les habló en castellano, y se reían ellos y compartían. Ya, la cosa es que estas tribus ecuatorianas del Amazonas ecuatoriano andaban desnudos para cazar en la selva, porque es la mejor forma para abrirte paso en la selva, la ropa te molesta. Entonces ellos andaban desnudos. Y este chico andaba con otros dos gringos. Y le dijo a los aborígenes, ¿sabes qué? Si yo vine para acá es para compartir con ustedes y quiero ser uno más de ustedes. Por lo tanto, yo también me voy a desnudar. Así que se desnudó, le amarraron su cosa, ahí se la amarraron para que no le molestara, igual que los aborígenes, y empezaron a cazar No y me fueron a digas. cazar monos, ¿ya? Entonces fueron a cazar monos en medio de Ay, la ay, selva. ay. Y él se dio cuenta que había un calor enorme, una humedad enorme, estaban fatigadísimos. De hecho, había como un gordito que la sufrió ahí, el gordito en medio del Amazonas. No estaban acostumbrados. Y lo que se percató es que a medida que iban abriéndose paso por la selva, se iban rasgando las pieles, porque habían plantas con espinas, no sé. Entonces él Eso es lo que quedaba, pero todo imagino, claro. enronchado, él blanquito como buen gringo, enronchado, enronchadísimo, Mm, y esta persona de piel más roja, ellos como si nada pasaban por aquí, por allá, a pie pelado, y andaban cazando monitos, tirándole dardos venenosos, pero estaban, ponte tú, como 7 horas tratando de cazar un solo mono, que son muy esquivos, ¿ya? Entonces al final de la jornada, sí, se llevaban eso, pero él quedaba todo enronchado. Pero lo que se percató es que estos aborígenes que cazan desnudos en medio de la selva, ¿sabes qué? Tienen la piel de chancho, como decimos acá en Chile. Es decir, ah, producto de estar ya. metidos en la selva todo el rato, sus pieles se Mm, adaptaron. O sea, en efecto, si hay mm, algo que tiene de realidad la ciencia que te dice que hay una evolución de la especie, una pequeña parte tienen razón, en el sentido de que nosotros como humanos nos sí. vamos adaptando a las condiciones del terreno. Y en este caso, los aborígenes del Ecuador tienen la piel mucho más gruesa que la nuestra. Por lo tanto, ellos no tenían Mm, ninguna rasgadura, nada. Los que sufrieron fueron los gringos, ¿me entienden? Así es que claro, eso fue claro. lo que aprendí gracias a este gringo, que no me acuerdo los nombres, pero estoy suscrito a su canal porque es súper chistosa la reacción que tienen los aborígenes cuando escuchan a una persona de rasgos muy distintos a los tuyos que hable tu idioma y más encima Claro. te eche chiste y te hable con los garabatos locales, con las malas palabras locales. O sea, súper loco. Eso quería Claro. apuntar. Sí. Y lo otro, lo que pensaba yo de que porque en la narrativa oficial se diría de que esta evolución que dices tú, que empezaron a través del tiempo a tener un cuero de chancho, como dices tú, para poder hacer andar desnudos ¿no? por el bosque. Eh,
a la vez pienso de que quizás no se necesita tanto tiempo para esa supuesta evolución, si es que porque es un cambio genético, ¿no? Y sabemos que la genética es el espejo de la conciencia. Entonces, quizás estos cambios se pueden hacer mucho más fácil de lo que uno cree. Entonces quizás no les tomó tanto tiempo para ellos, por así decir, evolucionar o cambiar su piel para que fuera más, se adaptara más para cazar de esa manera. Y pienso yo de que los que nos hacen pensar de que la genética, ¿no? Naciste con esa y ahí quedaste. Pero no, puede de que después quizás de unas cuantas, pienso yo, no sé, generaciones, pudieron tener una piel más gruesa, por así decirlo, que pudieran Chicos, estar, que el roce de cada cosa no les afectara tanto. les quería comentar algo con respecto a eso y ahora me hace mucho Ya. sentido justamente lo que estamos hablando por una experiencia, por dos razones. Me hace mucho sentido el que la genética no funcione como nos dicen acá en la Tierra la ciencia oficial, que sea una cosa más de conciencia. ¿Por qué? Porque siento que si la conciencia cambia, se produce esta mutación genética. Y tienes toda la razón, Eli, yo creo que no tarda tantas generaciones, si bien unas pocas, a lo más algunos cientos de años, pero sí va desde la parte cognitiva o desde la parte conciencia hacia la parte física y no al revés. ¿Sabes por qué? Yo les voy a decir que en una oportunidad, cuando hice un viaje con hongos, como les había contado en alguna oportunidad anterior, estábamos en el río y yo soy súper delicado de piel porque, claro, de chico era re princeso y no me subía a los árboles ni hacía actividad física importante como que me pudiera pasar algo. Entonces, generalmente yo tengo mis pies muy delicados, nunca ando a pies descalzos, jamás se me han roto los pies, los tengo muy así, muy bien cuidaditos. Entonces, en esa oportunidad, yo me acuerdo que habían cactus por todos lados, habían así unas espinas en el suelo, habían piedras, había de todo, porque estábamos en un río, en el campo perdido, y yo corría por el campo a pies descalzos, súper feliz y no sentía ningún dolor. Y yo decía, cuando se me pase el efecto de este psicodélico, voy a darme cuenta que tengo los pies todos heridos. Y no. Y resulta que no me pasó nada. Los pies no se me rompieron, no se me hirieron, no tuve rasguños, nada. Lo otro que me pasó, que soy súper friolento también, entonces me metí al agua del río, que es súper helada, y yo sentía el agua súper agradable, la sentía fresca, no la sentía helada. Cuando en condiciones normales, probablemente con la idea mía de que me va a dar frío, me congelo si me meto en ese río. Entonces es como la conciencia y la mente la que manda. ¿Y por qué me acordé de esto? Por un caso de, ustedes se han fijado que cuando uno tiene las manos en agua mucho rato, se arrugan los dedos. Yo pensaba que eso era un efecto del agua, de la piel, que la piel en contacto con el agua tomaba esa forma. Pero me entero de un descubrimiento que se hizo de una persona que tenía uno de los tendones de uno de los dedos cortados. Entonces, la persona esta se dio cuenta que cuando se metía al agua, todos los dedos se le arrugaban, menos ese dedo. Entonces, lo que pasa en ese caso de la adaptación de la piel para adherirse, porque lo que hace es que la piel se pone rugosa. Entonces, si tú necesitas afirmarte de roca o necesitas ocupar las manos para tomar algún utensilio o para agarrar un pescado, por ejemplo, la piel se pone de esa forma, pero no por el contacto del agua, sino por el sistema nervioso que manda esa señal para que el cuerpo tome esa adaptación. Es súper loco, es súper mágico. Y son habilidades que tiene el cuerpo humano que nosotros no las sabemos. Yo pensaba que era de la piel, que era una característica de la piel, y es del sistema nervioso. Porque a la persona que tenía el tendón cortado, ese dedo no se le arrugaba. ¿Entienden? Entonces a lo que voy, a que
la adaptación y la resistencia del cuerpo tiene que ver más con la mente que con la genética Sí. dura y pura, como nos dice la ciencia. Así que me hace absoluto sentido lo que nos dicen las genetistas, nuestras amigas genetistas, de cómo se producen los Sí. cambios en la raza a través de los datos, a través de la conciencia, no en un laboratorio. Me hace sentido plenamente con lo que estábamos hablando. Sí. Y ahí están Tiene los sentido, seres ¿no? anfibios, los gnomos. Claro, todos estos seres que se adaptan. Oye, Eli, algo te Oye, quería comentar acerca de la, sí. de la imagen que pusiste de esta mujer, ¿cómo se llamaba la tribu? Los, At- los, ay, ¿cómo era el nombre? A ver, Los, los, los últimos los de los que hablaste. Amasí. Amasí. Tú me dijiste que te llamaba mucho la atención una de las imágenes que mostraste, y a mí inmediatamente, siempre que veo a esas mujeres con esos ornamentos, me recuerdan a la Dama de Elche, y para mí la Dama de Elche es Atlante. Ya. Y te voy a mostrar, mira, esta reina que fue la Mira. que es una imagen Ya. seguramente recreada de la reina esta que dice Vitoto, que era la última reina Atlante. Fíjense los atuendos y el aspecto que tiene, como con los adornos, la cabeza cubierta. Oye, igual. Entonces, es como que estamos perfilando lo que sería un atuendo atlante. Y pienso yo que te llama la atención, porque mira que me encontré acá, esta bailarina, que es la Rachel Bryce, que ella hace Ay, sí. fíjate los atuendos, yo se las he mostrado en otra oportunidad, que a mí me encanta. Las danzas que Ya. hace ella son como danzas tribales muy antiguas, que se dice que son incluso de antes de Egipto. ¿Y qué había antes de Egipto? Atlántida. Mira, fíjate los Claro, ornamentos, las decoraciones, los aros grandes, claro. las flores en el pelo, los broches, los pendientes, como muy, muy recargados, Mm, como se ve en la Dama de Elche también con estas mm. rodetes gigantes. Entonces, más o menos nos podemos ir haciendo una idea a través de ver a esta gente que migra de un lado a otro, más o menos cómo serían sus características, cómo serían sus atuendos, más o menos, para tener una idea. Y es súper interesante porque no tenemos ninguna otra forma de saberlo ni de deducirlo nosotros mismos. Ahí está, Benja, mira, esa misma. ¿Cómo se esta es llamaba? la reina Tin Hanan. Tim Hannan, esa misma. Nunca había escuchado de ella, la busqué ahora en Google, pero Sí, ella es esa se dice misma. que era una reina atlante del norte de África. ¿Viste? Y los atuendos se parecen mucho. Y era una Entonces me gran llamó la líder atención. guerrera, todo. Claro. Me llamó la atención que a la Eli le llamara la atención esta imagen que compartió, porque claramente hay una reminiscencia ahí a usos y culturas atlantes, que no tenemos cómo saberlas. O sea, si no fuera por estas cosas, no tenemos cómo hacernos una idea en nuestra mente de cómo habrá sido la moda o las cosas que usarían en la Claro. Atlántida. Y gracias a estas conjeturas y a estos puntos que hemos Mm. encontrado nosotros, nos podemos hacer más o menos una idea de lo que era la Atlántida, muy distinto a lo que nos cuentan en la historia oficial o en las Muy. leyendas, que era así como un reino acuático de paz y amor y nada que ver. Era Claro. otra cosa la Atlántida, otra cosa.